Bienvenidos a una segunda entrega de intestino grueso. Ya en videos anteriores hablamos de sus primeras porciones. Hoy nos toca hablar entonces de la anatomía del colon y de sus 4 porciones que ya dilucidaremos a continuación. Recuerden ustedes, como les expliqué en el video de intestino grueso 1 que pueden encontrar en el canal, el intestino grueso es un tubo muscular que mide aproximadamente de 1.6 a 1.7 metros, que está compuesto por 8 porciones. 2 porciones que ya estudiamos, que son la porción del ciego y el apéndice vermiforme, que son los que estudiamos en el video de intestino grueso 1, y luego 4 porciones colónicas. Hablaremos entonces del colon ascendente, del transverso, del descendente y del colon sigmoides. Eso serían la porción desde la tercera hasta la sexta. 4 porciones vamos a estudiar hoy. Por eso es que el video habla de anatomía del colon específicamente. Y por último, la porción más distal del intestino grueso está conformado por el recto y por el conducto anal. Estas últimas 2 estructuras son las que estudiaremos entonces en intestino grueso 3, que es el último video de intestino grueso que vas a encontrar en mi canal, que de verdad está muy bueno. Les recomiendo que lo vean. Entonces, pasamos a hablar primero de las generalidades del colon para después hablar de cada una de las partes de este colon. Pero antes, no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte. Aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es de vital importancia entonces que ustedes se suscriban al canal. Aquí en la esquina inferior derecha usted le da clic, queda automáticamente suscrito al canal. Puede ver el resto de los videos de colon, de intestino delgado, de más de 140 videos que hay subidos en el canal. Hablando de las generalidades entonces de este intestino grueso, ya sabemos que él es continuación del ciego, que sería, digamos, la primera porción del intestino grueso, y va a terminar continuándose o desembocando, uniéndose al recto, que sería una de las porciones más distales del intestino grueso. Fíjense ustedes que hay algo característico del colon, es que él tiene unos sacos, unas saculaciones. Esas saculaciones que se ven muy bien en el colon transverso, en el colon descendente, también las tiene el colon ascendente, realmente se encuentran en todo el colon. La vamos a denominar austras, que son los sáculos, las dilataciones que tienen las paredes colónicas, que no la encontramos en el intestino delgado. Y fíjense ustedes que existen unas bandas musculares, que son 3, que le hice mucho énfasis en el video de intestino grueso 1, que son las tenias. Estas tenias se ven muy bien en el intestino grueso. De hecho, sus nombres se dan por estas porciones del intestino grueso, estas porciones del colon. Estas van a ser entonces 3 bandas musculares. La primera, que vamos a denominar tenia libre, es distinta de acuerdo a la porción del colon en donde está. Fíjense ustedes que la tenia libre, que es denominada tenia anterior, está anterior a nivel del colon ascendente y anterior a nivel del colon descendente. Pero en el colon transverso, fíjense que tiene una visión o una localización más bien inferior. Porque si ustedes le aplican la lógica de esta imagen, van a ver cómo el colon transverso básicamente rota. Cuando él cuelga hacia abajo, él rota. Por el efecto físico, por efecto de la gravedad, él tiene que hacer esa rotación, y por eso es que esta tenia sigue llamándose anterior a pesar de que está viendo hacia abajo en el colon transverso. Entonces, después de la tenia libre tendríamos la tenia mesocólica. Esta tenia mesocólica recibe el nombre porque es el lugar donde se inserta el mesocolon transverso. Fíjense cómo se ve muy bien que el mesocolon transverso se inserta a este nivel de la tenia. Pero también recibe el nombre de tenia posterior-interna porque a nivel del colon ascendente, vean que tiene una localización posterior y medial. También la llaman tenia posterior-medial o posterior-interna, que deberían saber que esos son sinónimos. La tercera tenia es la que vamos a denominar la tenia epiploica. Recuerden ustedes que el epiplón también es llamado aumento, entonces es lo mismo yo decirle tenia aumental. Esta tenia aumental, fíjense que tiene una localización anterior, se llama así porque ahí es donde teóricamente están los apéndices epiploicos en el colon transverso y donde se inserta el epiplón mayor. Pero cuando yo busco el colon ascendente, fíjense que tiene una localización posterior y además de tener localización posterior, tiene localización externa. Por eso es que la llamamos tenia también postero-externa o tenia posterolateral. Aquí se ve anterior, pero sigue llamándose postero-externa o posterolateral. Entonces es importante que sepan que varía
la localización de las tenias, sin embargo el nombre sigue siendo el mismo de acuerdo a la porción del colon en donde nos encontremos. Entonces en este corte de colon ustedes pueden ver que hay unos pliegues que van en sentido transverso, que serían los pliegues semilunares. Bueno, realmente van en sentido longitudinal en esta imagen del colon transverso, pero van a ver que en las demás porciones del colon va en sentido transverso. Ok, serían los pliegues semilunares característicos del colon. Y vamos a ver los apéndices epiploicos, que son pedículos de grasa que se encuentran localizados o insertados en estas paredes colónicas, sobre todo en las paredes anteriores y las paredes inferiores de las mismas. Son características generales del colon. Vamos a hablar ahora de las características específicas de cada una de las porciones, comenzando hablando del colon ascendente. Después pasaremos al transverso, luego al descendente y por último hablaremos del colon sigmoides, antes llamado colon iliopélvico. Gracias a Dios le cambiaron el nombre a uno más fácil, que es colon sigmoide. Entonces el colon ascendente es la primera porción porque realmente ya va en ascenso. Si se toma en cuenta que el intestino grueso comienza en el ciego, realmente esa porción va ascendiendo. Este es un corte, como les dije, de la pared anterior del abdomen. Aquí quitamos la pared anterior y fíjense que lo que nos encontramos aquí es el epiplón mayor. Levantamos el epiplón mayor, nos encontramos con el marco colónico. Todo esto es intestino delgado, yeyuno e ilion específicamente. Esto sería el ciego, esto sería el apéndice y esto sería el colon ascendente. Entonces ese colon ascendente, en algunas ocasiones, pero no siempre, tiene una estructura del peritoneo parietal que lo sostiene, del peritoneo visceral. Esta estructura es el mesocolon ascendente. El mesocolon ascendente vendría siendo así como el mesenterio, pero recuerden que el mesenterio es quien sostiene el intestino delgado. Bueno, este es como el mesenterio que sostiene el colon. Entonces lo vamos a denominar mesocolon ascendente. La mayoría de las veces no existe, sino que el colon ascendente está pegado directamente a la pared posterior del abdomen. El peritoneo parietal le pasa por un lado, por delante y vuelve a pasar por el otro lado. Es como que yo lo pegué con adhesivo a la pared posterior del abdomen. Pero en otras ocasiones existiría entonces un mesocolon ascendente. Fíjense ustedes, este colon ascendente asciende hasta que hace un ángulo o flexura, que lo vamos a denominar flexura derecha del colon, pero como queda justo debajo del hígado, también lo llaman flexura hepática del colon, o simplemente ángulo hepático del colon. Ahí vamos a encontrar un ligamento que lo sostiene en esa punta, que sería el ligamento frénico cólico derecho. También lo podemos encontrar como ligamento hepatocólico derecho, que bueno, hay un solo hepatocólico y es derecho, bueno, existe hepatocólico izquierdo. Si vemos esta imagen, vemos aquí como el área sombrada en verde es el área que está ocupado por el colon ascendente. Vemos que él está en relación, a pesar de que no se ve ahí, con el psoas mayor, está en relación también con la porción más inferior del riñón. Y aquí podemos ver el lugar del peritoneo parietal, en donde él está en contacto con la pared posterior del abdomen. La pared posterior del colon ascendente es libre, queda en contacto directo con la pared posterior abdominal. Ahí no existe peritoneo parietal que se interponga. Y aquí vemos el ángulo hepático, en este caso derecho, que quedaría entonces debajo del hígado. Luego hablaremos del colon transverso. Este colon transverso es variable en posición porque él puede hacer una gran concavidad e incluso llegar hasta acá abajo. Aquí vemos que hace una concavidad moderada, que se dice que es una concavidad que va hacia arriba y es una concavidad que va hacia posterior. Es lo que llamamos el arco del colon o el arco colónico, característico del colon transverso, que es la porción, o digamos una de las porciones del colon que es más móvil, porque las demás son poco menos móviles. Podemos ver que está sostenido en ese lugar y él cuelga, a su vez, gracias a un repliegue de peritoneo llamado el mesocolon transverso, que siempre existe. De hecho, el mesocolon transverso se los he nombrado, que me divide la gran cavidad abdominal en una porción supramesocólica y una que queda por debajo de ella, que es la gran porción inframesocólica. Aquí podemos ver el lugar donde se inserta teóricamente el colon transverso, cómo él atraviesa el riñón derecho, cómo atraviesa la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas, cuerpo del páncreas, pasa por encima del ángulo duodeno-yeyunal, sigue por el cuerpo, cola del páncreas y después cruza al riñón derecho, incluso estando en relación con el vaso, que es cuando el colon transverso hace el ángulo cólico del lado izquierdo, que ya vamos a hablar de él. Ahí también existe un ligamento que sería entonces el ligamento frénico cólico izquierdo. Entonces, fíjense ustedes, el ángulo cólico izquierdo es el lugar donde el colon transverso se acaba y comienza a denominarse
colon descendente. Recuerden que es el mismo colon, pero va cambiando de nombre de acuerdo a la porción. ¿Qué diferencia este ángulo cólico izquierdo del derecho? Que fíjense ustedes que está en un nivel más superior. Si se fijan en esta imagen, todo esto sombreado es el lugar donde se inserta el mesocolon transverso. Se supone que aquí estaría el ángulo cólico derecho, un nivel más inferior, el ángulo cólico izquierdo, un nivel más superior. Y esto se debe a que recuerden que aquí está el hígado, que hace mucho peso, lo que hace que literalmente la parte derecha del colon transverso esté en un nivel más inferior que la parte izquierda. Eso lo pueden encontrar en todas las imágenes anatómicas, esa diferencia que tal vez no la habían notado porque nadie se las había dicho. Fíjense ustedes aquí también, aunque no lo notaron en esta imagen que se les he mostrado bastante, está la flexura derecha muy por debajo de la flexura del lado izquierdo, porque la del izquierdo no tiene quien le haga presión. Vamos a hablar del colon descendente. El colon descendente es más extenso que el colon ascendente, pero es menos voluminoso. Su luz es más estrecha, es una luz más pequeña. Este colon descendente casi nunca, casi nunca es que dicen los textos, no dicen nunca, pero dicen casi nunca, tiene un meso que lo agarre. Es decir, no va a existir la figura de mesocolon descendente. Eso es muy poco probable que exista. Entonces él queda básicamente casi confinado, pegado a la pared posterior del abdomen, igualmente en relación con el borde lateral del riñón izquierdo y con el músculo psoas mayor del lado izquierdo, hasta que llega a nivel de las crestas ilíacas del lado izquierdo, que ahí se acaba el colon descendente y comienza a denominarse colon sigmoides, que era el que antes llamamos colon iliopélvico. Este colon recibe este nombre de sigmoide porque él describe una forma del sigma, de la S en el alfabeto griego. Él va a ir entonces a comunicarme el colon descendente, que está llegando aquí hasta la cresta ilíaca, hasta el recto. Él atraviesa. ¿Por qué se llama porción iliopélvica? Porque tiene una porción que está en la fosa ilíaca derecha, que sería la porción ilíaca, y una porción pélvica porque vean que llega o atraviesa el estrecho pélvico superior. Entonces él sí está sostenido por un meso que es bastante abundante, que es el mesocolon sigmoide. Y esto es lo que hace que esta porción del colon sea también bastante móvil y bastante propensa entonces a que haga algún tipo de torsión por lo móvil que es. Vean ustedes cómo tiene una forma de S y termina desembocando en el recto. Fino, vamos a hablar entonces de la irrigación del colon. El colon forma parte de las dos partes finales del intestino, del medio y del posterior. Es decir, es una estructura que se encuentra entre ambos intestinos, de manera que va a tener dos grandes arterias que lo irriguen. Va a tener irrigación por parte de la mesentérica superior e irrigación por parte de la arteria mesentérica inferior, ambas arterias ramas de la aorta abdominal. Por parte de la mesentérica superior vamos a tener que dar la arteria cólica derecha y la arteria cólica media, que es la última arteria que me irriga al intestino medio. Ahora, esa arteria mesentérica superior también me da una iliocólica, que la nombramos en el video pasado, la cual también da una rama cólica que ayuda a irrigar al colon ascendente. Recuerden ustedes que el intestino medio, tendríamos que remontarnos a términos embriológicos, llega, algunos autores dicen que llega hasta la mitad del colon transverso, otros dicen que llega al ángulo izquierdo del colon. Y realmente él está irrigado por la mesentérica superior. Entonces ustedes ven la mesentérica superior, llega más o menos hasta ese nivel. Y existe una anastomosis entre la mesentérica superior, en ese ángulo cólico izquierdo, con la mesentérica inferior. Algunos autores hablan de un arco de Riolano, que algunas veces existe y otras veces no existe, que es un arco que anastomosa la mesentérica superior e inferior. Por parte de la mesentérica inferior, ella va a dar la cólica izquierda. Entonces, cólica media y cólica derecha son de la mesentérica superior, la cólica izquierda es de la mesentérica inferior. Esa cólica izquierda da una rama ascendente y una rama descendente. Y por último, esa mesentérica inferior va a las arterias sigmoideas, que se encargan de irrigar gran parte del colon sigmoide, en la mayoría de los casos en número de 3, como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen. Al final, todas esas ramas, cualquiera de las cólicas da unas arterias arqueadas llamadas ramas marginales, que serían estas que ven aquí, arcuatas, y por último unas ramas rectas, que son las que penetran en el colon. Para terminar, hablaremos del drenaje venoso, igualmente drenado por la vena mesentérica superior y la mesentérica inferior. Es igual que las arterias, es decir, la vena mesentérica superior me drena a la vena iliocólica, me drena a la cólica derecha y a la cólica media, mientras que la mesentérica inferior me drena a la vena cólica izquierda. Entonces recuerden ustedes que la mesentérica superior e inferior se unen
junto con la esplénica formando la vena porta y esta a su vez drenando en el hígado. De manera que estas son estructuras que no llegan al sistema venoso de las cavas, sino que llegan al sistema venoso de las venas portas. Por último, las venas sigmoideas, que le nombré que también son ramas que desembocan en la vena mesentérica inferior. Vean que es totalmente igual a las arterias. Este fue todo el video, un video corto, un video bastante conciso. No olvides suscribirte, es lo más importante que tienes que hacer. Si te gustó el video, dale like y me puedes seguir en mis redes sociales. Me puedes buscar en Instagram en @JuanPisoSánchez13.